Ahora, cuando encontraron esa cosa de computadora griega antigua en el... ¿Cómo se llama eso? El mecanismo de Anticitera, sí. Sí. Entonces, ¿qué hace? Se ha determinado que esa computadora analógica se utilizó para predecir eventos astronómicos. Hace 2000 años, los antiguos griegos construyeron una máquina tan avanzada que no debería haber existido. Este fue un dispositivo espectacular. Es una computadora analógica. No utiliza digital, usa ruedas y engranajes. Este fue un dispositivo que no veríamos nuevamente hasta dentro de 2000 años. El mecanismo de Anticitera. Cuando fue sacado del fondo del mar, el mar Egeo había despojado sus secretos. Dejando atrás solo engranajes fracturados y acertijos que nadie pudo resolver. Después de que pudieron terminar sus miles de escaneos de las 82 piezas, surge algo realmente asombroso, y eso es que encuentran escritura. Ahora, los científicos han reconstruido la sección perdida, y cuando sus ruedas de bronce giraron una vez más, las predicciones que hizo cambiaron para siempre nuestra percepción del mundo antiguo. Y también usaron una tomografía computarizada por rayos X para observar más de cerca el interior. Esto les ayudará a crear una imagen 3D altamente detallada del mecanismo por primera vez. La computadora antigua que perdió la mitad de su mente. En la primavera de 1900, un pequeño grupo de buceadores griegos de esponjas partió de la isla de Simi, liderados por el capitán Dimitrios Kontos. No eran exploradores ni científicos, solo trabajadores persiguiendo esponjas por el mar Egeo. Cuando los fuertes vientos obligaron a su barco a anclar cerca de una pequeña isla llamada Antikythera, a medio camino entre Creta y el territorio continental de Grecia, decidieron aprovechar el tiempo libre de la única manera que sabían: buceando. Uno de ellos, Elías Stadiatis, se sumergió en las olas, esperando encontrar esponjas. En cambio, volvió a la superficie, jadeando, afirmando que había visto cadáveres y caballos en el fondo del mar. El capitán Kontos pensó que el hombre había perdido la cabeza, así que bajó él mismo. Lo que vio cambió la historia. A unos 45 metros bajo la superficie, yace un naufragio de la antigua Grecia, esparcido con estatuas de bronce y extremidades de mármol, como un museo hundido congelado en el tiempo. Los hombres se lanzaron una y otra vez, sacando tesoro tras tesoro, brazos de bronce, torsos de mármol, rostros rotos de dioses y héroes. Todavía no lo sabían, pero este era el naufragio de Antikythera, uno de los hallazgos arqueológicos más ricos de todos los tiempos. No fue fácil. Su equipo de buceo era poco más que trajes de lona pesada y cascos de cobre bombeados con aire a mano desde la superficie. Un buzo murió por enfermedad de descompresión. 2 más quedaron paralizados. Aún así, siguieron trabajando durante meses, con ayuda de la armada griega, transportando los artefactos a Atenas. Y allí, el 17 de mayo de 1902, un arqueólogo llamado Valerios Sestais notó algo extraño entre el botín. Era un trozo corroído de bronce, cubierto de una pátina verde y piedra caliza. Pero sobresaliendo de ese trozo había una rueda dentada, una pieza de maquinaria antigua. Nadie entendía qué era, pero ese bloque corroído más tarde se convertiría en uno de los objetos más misteriosos jamás extraídos del mar. El mecanismo de Anticitera, a veces llamado la primera computadora del mundo. Los buceadores habían rescatado un fragmento de genio, pero no uno completo. Con el tiempo, los conservadores se dieron cuenta de que la máquina se había roto en 82 fragmentos. Solo alrededor de un tercio sobrevivió, suficiente para mostrar la estructura interna, pero no suficiente para entender cómo funcionaba todo. Aproximadamente 30 engranajes de bronce aún estaban congelados en su lugar, sus dientes medio borrados por siglos bajo el agua. Los eruditos etiquetaron las piezas grandes con letras, de la A a la G, y las piezas más pequeñas con números, marcando inscripciones tenues y líneas de escala donde pudieron. Durante décadas, eso era todo lo que cualquiera podía hacer: mirar y adivinar. El mecanismo era demasiado frágil para tocarlo, demasiado corroído para abrirlo. La gente discutía interminablemente si era un reloj, un astrolabio o algún tipo de calendario.
Nadie podía ponerse de acuerdo sobre lo que realmente hacía. Luego, más de un siglo después, finalmente, llegó el avance. En el año 2005, los investigadores que trabajaban con el Museo Nacional de Arqueología de Atenas trajeron un par de máquinas extraordinarias. Una era un escáner de rayos X de microfoco industrial, tan grande y potente que tuvo que ser transportado en un gabinete de 12 toneladas y configurado en el sótano del museo. El otro era un sistema de iluminación llamado imagen de transformación de reflectancia. Un término elegante para una forma de proyectar luz desde cientos de ángulos, de modo que incluso los arañazos y letras más pequeños en una superficie destacan de repente. Por primera vez, los científicos pudieron ver dentro del mecanismo sin tocarlo. El escáner CT de rayos X cortó el bronce en secciones microscópicas, revelando cada diente de engranaje enterrado, cada pasador y placa, e incluso letras de solo 1.6 milímetros de alto, talladas en sus superficies interiores. Mientras tanto, el sistema de iluminación eliminó la corrosión en el exterior, revelando un texto griego descolorido, una especie de manual de instrucciones escrito por quien lo construyó hace 2000 años. Los resultados fueron asombrosos. Miles de letras previamente invisibles aparecieron. Un único fragmento de la cubierta posterior que antes mostraba menos de 200 símbolos legibles, ahora reveló más de 900 cuando se desenvolvió digitalmente. Las palabras no eran poéticas, eran prácticas. Descripciones técnicas, números e instrucciones. Le dijeron a los operadores qué girar, cuándo ajustar y qué leer de los diales. La máquina no era decorativa, era una herramienta, una calculadora para el cielo. Los escaneos mostraron que la carcasa exterior estaba hecha de madera, como un pequeño armario con dos puertas. La puerta frontal y la puerta trasera estaban cubiertas de texto. ¿El texto de atrás? Esa era la verdadera mina de oro. No era decorativa, era una guía de usuario, una que describía cada dial e indicador, incluso partes que ya no existen. Incluso habló sobre características que faltaban, dando a los investigadores modernos un plano de lo que solía existir. Gracias a eso, ahora podemos reconstruir las funciones principales con notable precisión. Comencemos con la parte trasera de la máquina porque es la parte más completa y bien entendida. En la parte superior se encontraba un dial en espiral llamado ciclo metónico. La palabra metónico proviene de un astrónomo griego del siglo V llamado Metón, quien descubrió que 19 años solares equivalen a 235 meses lunares, un patrón perfecto que conecta el Sol y la Luna. En el dispositivo, ese periodo de 19 años estaba representado como una espiral con 5 vueltas, cada una dividida en pequeñas casillas. Cada casilla representaba un mes lunar. A medida que el usuario giraba una manivela, un puntero se desplazaba a lo largo de esa espiral, una celda a la vez, manteniendo el registro de tanto los años solares como los meses lunares, y mostrando cuándo agregar días adicionales para mantener el calendario sincronizado con las estaciones. Eso no es una suposición. Las inscripciones literalmente explican las subdivisiones espirales 235. Debajo de esa espiral había otra aún más fascinante, el dial Saros, que predecía eclipses. Un eclipse, ya sea solar o lunar, sigue un patrón que se repite cada 223 meses, aproximadamente 18 años. Los antiguos babilonios lo habían descubierto siglos antes, y quien construyó el mecanismo de Anticitera también lo sabía. Así que construyeron una segunda espiral, 4 vueltas, cada celda marcando un mes lunar, en ese ciclo de eclipses de 18 años. En la superficie de esa espiral, muchas celdas llevaban pequeños símbolos llamados glifos. Cada glifo indicaba si el eclipse sería solar o lunar, si ocurriría durante el día o la noche, e incluso a qué hora ocurriría. Cada glifo también estaba vinculado a una letra, que correspondía a una clave explicativa en otra parte del panel trasero. Era como tener un libro de códigos incorporado, y justo al lado de ese dial, Saros había un pequeño ayudante, el dial Exeligmos, cuyo nombre en griego significa el giro de la rueda. Cada vez que se repetía un patrón de eclipse, sería aproximadamente 8 horas más tarde que el último. El dial Exeligmos simplemente te decía cuánto ajustar.
Tenía 3 marcas, 0, 8 y 16 horas, mostrando cómo corregir el tiempo durante múltiples ciclos de Saros. Entonces, si ajustabas el mecanismo a una fecha determinada y el espiral Saros te indicaba que venía un eclipse solar, podías revisar el dial Exeligmos para ver si debías agregar 8 o 16 horas para obtener la hora local correcta. Era ciencia antigua, hecha simple. Ahora, ¿qué hay de la cara delantera? La inscripción trasera describe el frente como una exhibición de cosmos. Un modelo en miniatura de los cielos con pequeñas esferas que representan el Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Incluso menciona un puntero dorado para el Sol, lo que significa que el frente no solo era mecánico, era hermoso, pero la mayoría de los engranajes que impulsaban ese sistema frontal han desaparecido. Los engranajes que una vez movieron esos cuerpos celestes se han desvanecido en el mar, dejando solo marcas débiles y dientes dispersos para contar su historia. Luego, más de 2000 años después, los científicos se embarcaron en una misión para reconstruir ese milagro a partir de las pistas que dejó, restaurando el frente perdido. Nadie podía ponerse de acuerdo sobre cómo se veía la parte frontal del mecanismo de Anticitera. Durante más de un siglo, cada modelo terminaba rompiendo alguna regla de espacio, matemática o mecánica. Las inscripciones hablaban del Sol, la Luna y los planetas, pero el hardware sobreviviente no coincidía con ninguna imagen clara. Los primeros investigadores imaginaron una pila de punteros girando en un eje central como las manecillas de un reloj. Tenía sentido a primera vista. Solo apila los planetas y déjalos girar juntos. Pero había un defecto fatal: el error de paralaje. Cuando apilas varios indicadores a diferentes alturas, las puntas ya no se alinean con las mismas marcas en la escala. Vistas desde un lado, cada puntero parece aterrizar en un lugar ligeramente diferente, lo que destruye la precisión. Los antiguos claramente no construyeron algo tan descuidado. Otros intentaron aplanar el sistema o reorganizar las ruedas, pero se encontraron con otro obstáculo: el espacio. La parte delantera del mecanismo era diminuta, apenas del tamaño de la tapa de una caja de zapatos, y la gran rueda motriz de 4 radios detrás de ella ya ocupaba la mayor parte del interior. Todo lo que no encajaba en esa geometría reducida no podía ser real. El frente se convirtió en un cementerio de teorías fallidas. Nadie podía hacer un diseño que honrara las cicatrices, agujeros y fragmentos sobrevivientes, mientras también producía las matemáticas celestiales escritas en las puertas. Ese estancamiento finalmente se rompió en 2021. Un equipo de investigación de la University College London, dirigido por científicos y clasicistas trabajando juntos, publicó una reconstrucción del frente en Scientific Reports. No solo se veía bien, en realidad funcionaba. Su modelo pasó todas las pruebas conocidas que exigía el mecanismo y sus inscripciones. Y por primera vez, todas las piezas encajaron. Su avance comenzó con una decisión audaz: abandonar el puntero pila. En lugar de brazos superpuestos que causaban paralaje, el equipo imaginó una pantalla hecha de anillos, delgadas bandas concéntricas de bronce, una para cada planeta y el Sol. Piensa en una diana metálica donde cada anillo se mueve a su propia velocidad. La Luna se encuentra en el centro, mostrando su fase con esa pequeña bola blanca y negra, y alrededor de ella giran los otros mundos: Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Un delgado anillo de fechas en el exterior lo une todo. Cada anillo lleva pequeños símbolos, letras o marcadores que informan al usuario cuando ocurren eventos clave, momentos en que un planeta parece detenerse en el cielo, cambiar de dirección o alinearse perfectamente con el Sol. Incluso el dragón orbital de la Luna, el antiguo nombre para los puntos donde ocurren eclipses, tiene su propia aguja. Un puntero de doble extremo con forma de serpiente con cabeza y cola. Este diseño resolvió todos los problemas persistentes de una manera elegante. Las inscripciones hablaban de un cosmos frontal con anillos y pequeñas esferas, y eso es exactamente lo que el modelo entregó. El problema del paralaje desapareció ya que la información de cada planeta estaba confinada a su propio anillo, y la pantalla de repente se veía limpia, legible y equilibrada.
una cara de reloj de los cielos que cualquiera podía interpretar. Debajo de esos elegantes anillos se escondía un milagro de ingeniería compacta. El equipo de la UCL se dio cuenta de que el interior tenía que construirse como un sándwich tridimensional, capas de engranajes delgados apretados entre dos placas apoyadas por los mismos pilares cortos y largos que anclaban la gran rueda motriz detrás. Justo delante de esa rueda, en un espacio de aproximadamente 1,27 centímetros de grosor, empaquetaron las primeras 9 capas de engranajes. Luego, en el estrecho espacio entre la placa de correa y la placa frontal circular, apilaron las capas restantes a menos de 0,95 centímetros de distancia. Cada engranaje tenía que ubicar su salida en un tubo hueco, que se deslizaba dentro o fuera de otro, como un manojo de pajitas de metal, para que el movimiento de cada planeta pudiera alcanzar su anillo correspondiente, sin chocar con sus vecinos. Es el tipo de anidación que desafiaría incluso a los maquinistas modernos, pero de alguna manera, el creador antiguo lo logró con herramientas de bronce y una precisión paciente. Antes de profundizar más, una rápida traducción para los no ingenieros. Cuando los investigadores dicen epicicloidal, se refieren a un sistema de engranajes donde una rueda gira alrededor de otra, un truco elegante que los griegos usaban para imitar la velocidad cambiante de los planetas al atravesar el cielo. Cuando dicen pin y ranura, imagina un pequeño pasador deslizándose a través de una ranura curva mientras gira. Ese movimiento acelera y desacelera automáticamente en cada rotación. El mecanismo de Anticitera ya utilizó ese truco para captar el ritmo irregular de la Luna, por lo que no es sorprendente que la misma idea aparezca nuevamente para los planetas errantes en el frente. Vamos a adentrarnos en el mecanismo capa por capa. Justo detrás de la placa frontal, justo frente a la gran rueda de 4 radios, se encuentra una placa de correa resistente unida a los pilares cortos. Esa placa forma una especie de cubierta mecánica, la base donde cobran vida los mecanismos internos del Sol, los nodos de la Luna y los 2 planetas interiores, Mercurio y Venus. El Sol, o más precisamente, el Sol medio, se construye primero. Esa es una velocidad de referencia constante utilizada como base para todos los demás. A partir de ahí, el sistema se ramifica. Una línea envía movimiento al mecanismo de las fases lunares, mientras otra se prepara para construir el verdadero Sol más tarde, incluyendo las pequeñas variaciones que los astrónomos antiguos notaron en su movimiento. La ruta media del Sol corre a lo largo de una barra especial que se une a la mitad de uno de los radios de la rueda principal de transmisión, deslizando ingeniosamente a través de una apertura que había desconcertado a los expertos durante años. Resulta que ese agujero misterioso no era un error. Era parte del plan. Usar el Sol medio para calcular las fases de la Luna tiene mucho sentido a esta escala. La pequeña bola lunar blanco y negro apenas mide 1/4 de pulgada de diámetro, y la diferencia entre el movimiento medio y verdadero del Sol es invisible a simple vista. Esa pequeña simplificación libera un espacio precioso para el resto del sistema planetario. Junto al tren solar se encuentra el mecanismo para la mano del dragón, el puntero que sigue los nodos ascendentes y descendentes de la Luna, los 2 puntos invisibles donde su órbita cruza la trayectoria del Sol. Esos nodos se desplazan lentamente con el tiempo, completando una rotación completa aproximadamente cada 18 años y medio. El diseño de la UCL utiliza un sistema compacto de 4 engranajes para reproducir ese movimiento exactamente. Aún mejor, los engranajes encajan perfectamente en una de las cicatrices sobrevivientes, en un radio de la rueda motriz. La coincidencia es tan exacta que es casi espeluznante, como si la pieza faltante hubiera estado escondida a plena vista todo el tiempo. Ahora viene Venus, la brillante pieza central de la reconstrucción. Un pequeño fragmento de los restos, conocido simplemente como fragmento D, muestra un engranaje de bronce con 63 dientes remachados a un disco plano y una placa. Ninguna otra pieza en el mecanismo tiene esa disposición. Durante décadas, desconcertó a los investigadores, pero el modelo de 2021 finalmente le dio un lugar. Ese conjunto de engranaje y disco es exactamente lo que se necesita para un epiciclo de clavija y ranura, el tipo de configuración que crea el elegante movimiento de avance y retroceso de Venus en el cielo. Incluso la cuenta de los dientes tiene sentido matemático.
La inscripción de la puerta principal enumera un ciclo de Venus de 462 años, que coincide con 289 períodos sinódicos, y 63 se divide ordenadamente en los factores primos de esos números. En palabras sencillas, las matemáticas grabadas en la puerta encajan con el engranaje encontrado en los restos, como una pieza de rompecabezas que falta. No hay coincidencia allí. El fragmento D es el corazón del mecanismo de Venus. El tren de engranajes de Venus, según lo dibujado por el equipo, forma una delicada escalera de 7 pares de engranajes pequeños, ajustando ratios precisas, hasta que el eje final gira a la velocidad correcta. Ese resultado viaja hacia adelante a través de uno de los delgados tubos anidados, para girar el anillo de Venus en la cara frontal. El siguiente tren, Mercurio, funciona de la misma manera, pero con un ritmo y número de dientes ligeramente diferentes. Ambos se ajustan cómodamente bajo la placa de la correa, empacados en esa capa de media pulgada justo detrás de la placa frontal circular. Es una ciudad microscópica de engranajes, cada uno haciendo matemáticas en metal. Da un paso hacia adelante y llegas al espacio entre la placa de correa y la placa circular. Aquí es donde los planetas exteriores, Marte, Júpiter y Saturno, cobran vida, junto con el Sol verdadero, que corrige las pequeñas variaciones de velocidad que quedan fuera del movimiento medio del Sol. Cada uno de estos sistemas se basa en un engranaje fijo central atornillado a la placa circular. Alrededor de ese anclaje, engranajes más pequeños orbitan, reproduciendo literalmente la idea griega de los epiciclos. Cada tren, nuevamente compuesto por 7 engranajes, envía su salida a través de otro tubo delgado hasta su anillo. El arreglo ahorra espacio y peso, y debido a que los engranajes están cerca de las placas, todo se mantiene rígido, en lugar de tambalearse como una torre de ruedas. Cuando los cuentas todos, el cosmos delantero contiene 34 engranajes. Suma eso a los 35 engranajes ya conocidos en la parte trasera de la máquina, y obtienes un total de 69. Ese número no se elige por mostrar. Prueba que la solución del frente se ajusta al diseño general. No está ni sobreconstruido ni demasiado simple. Es justo. Cada agujero de tornillo, cada parche aplanado, cada pilar de los fragmentos encuentra un papel lógico en esta reconstrucción. Reconstruirlo fue una cosa, pero ver lo que podía predecir, ahí es donde la historia toma un giro que nadie esperaba. Las predicciones enterradas durante 2000 años. Si estuvieras de pie frente al reconstruido mecanismo de Antikythera, lo primero que llamaría tu atención es una pequeña cúpula justo en el centro. Eso es la Tierra. Todo lo demás gira a su alrededor. Justo al lado, un delgado puntero marca dónde se encuentra la Luna entre las constelaciones del zodiaco. Justo al lado de ese puntero hay una pequeña bola del tamaño de una canica, pintada mitad de blanco y mitad de negro. Cada día, esa pequeña esfera gira lentamente, mostrando el cambio de la luna. Cuando está completamente oscura, la luna es nueva. Cuando está todo brillante, está lleno. Cada etapa entre esos extremos, creciente, mitad, gibosa, se despliega justo allí en esa bola giratoria. Es una luna mecánica en miniatura, girando tal como lo hace la real en el cielo, pero eso es solo el comienzo. Alrededor de la luna, 6 delgados anillos de bronce están apilados como ondas alrededor de una piedra en el agua. Cada uno representa una de las 7 estrellas errantes que los griegos observaban con asombro. Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Fuera de ellas se encuentra un amplio anillo del zodíaco dividido en 12 signos iguales, y más allá, un anillo del calendario con cada día del año tallado en orden. Cada planeta tiene su propia pequeña esfera deslizándose alrededor de su anillo. En la reconstrucción, Mercurio lleva una cuenta turquesa pálida, Venus una azul profunda, Marte una roja, Júpiter una ámbar suave y Saturno una ocre apagada, dándole a cada mundo su propio color característico. El Sol lleva una cuenta dorada con un fino puntero que brilla contra el bronce, tal como describía una inscripción en las placas originales. Un cosmos dispuesto en anillos con pequeñas esferas. En el borde más externo, el anillo de fecha marca el día. Si quieres saber la fecha de hoy, lees el anillo exterior.
Si quieres saber dónde están los planetas ahora mismo, buscas las cuentas de colores. Y nada de esto es una suposición. En 2016, cuando los científicos leyeron las tomografías computarizadas de los fragmentos corroídos, encontraron esas mismas palabras. Anillos, pequeñas esferas, un sol dorado. La reconstrucción de 2021 siguió esa inscripción palabra por palabra. Así es como sabemos que esta cara frontal mostraba 9 cosas a la vez. La Luna, los 2 nodos lunares, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno y la fecha actual en el calendario. Comencemos con la Luna porque es el latido de todo el diseño. Su aguja muestra dónde está la Luna entre las estrellas en cualquier noche. La pequeña bola blanca y negra muestra en qué fase está, y el espacio entre el indicador de la Luna y el indicador del Sol revela algo que los antiguos llamaban la edad de la Luna. ¿Cuántos días han pasado desde la última luna nueva? Esto puede parecer poco, pero es una de las cosas más difíciles de calcular manualmente. Los escritores romanos incluso se jactaban de las máquinas de bronce que podían hacerlo. Cicerón mencionó una vez una que hacía que la luna quedara tantas revoluciones detrás del sol, como el número de días que se retrasa en el cielo. Eso es exactamente lo que hace el mecanismo de Anticitera. La luna sigue al sol día a día, justo el número correcto de pasos detrás, siempre mostrándote cuán llena o delgada aparecerá en el cielo nocturno. Luego viene el sol mismo. Su cuenta dorada se desliza con gracia a lo largo del anillo del zodiaco, completando un bucle completo cada año. Cuando cruza el primer grado de Aries, comienza la primavera. En Cáncer, es el solsticio de verano. En Libra, el equinoccio de otoño. En Capricornio, el invierno profundo. No necesitas un calendario escrito. La cuenta del sol por sí sola te dice en qué estación estás. Las inscripciones incluso mencionan un rayo del sol, mostrando cómo su brillo oculta los planetas cercanos cuando pasan demasiado cerca. De un solo vistazo, la esfera te dice en qué mes estás, qué constelación está cruzando el sol y cuánto falta para que comience la próxima estación. Ahora, mira los planetas, cada uno trazando su propio camino lento. Estos no son rastros abstractos. Son los mismos ritmos que los observadores del cielo antiguos valoraban y de los que los agricultores dependían para organizar sus vidas. Cada anillo de planeta está marcado con líneas y letras grabadas sutilmente, que sirven como hitos, puntos donde sucede algo especial en el cielo. Para los planetas interiores, Mercurio y Venus, los momentos importantes son sus máximas elongaciones, cuando se alejan más del Sol y brillan con más intensidad como estrellas vespertinas o matutinas. Para los planetas exteriores, Marte, Júpiter y Saturno, los momentos destacados son las oposiciones, cuando se encuentran directamente opuestos al Sol y brillan toda la noche. Cada anillo también muestra donde un planeta parece detenerse y cambiar de dirección, un fenómeno que los antiguos llamaban estación. Cuando la cuenta de Marte alcanza su marca de oposición, eso significa que Marte ahora brilla rojo en el cielo de medianoche. Cuando la cuenta de Venus cruza su marca de elongación, sabes que está deslumbrante en el oeste después del atardecer. El dial se convierte en un calendario viviente del comportamiento de cada planeta. Cuando desaparece, cuando reaparece, cuando se vuelve. Y luego hay una parte móvil más, larga, delgada y con forma de algo salido de un mito, la mano del dragón. No está ligada a ningún planeta. En cambio, rastrea 2 puntos invisibles en el espacio, los nodos lunares, donde la órbita inclinada de la Luna cruza el camino del Sol. Los antiguos imaginaron estos nodos como la cabeza y la cola de un dragón cósmico, la criatura que devora el Sol o la Luna durante los eclipses. En esta esfera, esa mano serpenteante se mueve lentamente alrededor del zodíaco, completando un círculo completo en unos 18 años y medio. Cuando la cuenta dorada del Sol se desliza cerca de la mano del dragón, el dispositivo está susurrando una advertencia. Ha entrado en una temporada de eclipses. Los eclipses solo ocurren cuando el Sol y la Luna se encuentran cerca de esos nodos. Así que cuando las dos agujas se superponen dentro de una de las ventanas triangulares marcadas en la esfera, sabes que un eclipse está cerca.
El momento en que eso sucede, das vuelta al instrumento y revisas la parte de atrás, donde la espiral de Saros te da la fecha, la hora y el tipo de eclipse con todo detalle. El frente predice la temporada. La parte trasera confirma el evento, pero el frente hace más que predecir eclipses o alineaciones planetarias. También funciona como un calendario completo del año, directamente relacionado con las constelaciones y las estaciones cambiantes. Alrededor del anillo móvil se encuentran dos escalas fijas, el zodíaco con sus 12 signos y un anillo de calendario dividido en los días del año egipcio. A lo largo del zodíaco se tallan pequeñas letras índice. Cada letra coincide con una línea en los paneles de bronce rectangulares montados arriba y abajo del dial. Esos paneles contienen lo que se conoce como un parapegma, una especie de antiguo almanaque estelar que enumera eventos estacionales del cielo, la primera salida del amanecer de una estrella brillante, la última puesta visible de una constelación, los momentos en que ciertas estrellas desaparecen en el resplandor del sol. Para los marineros y agricultores griegos, esos no eran detalles poéticos, eran salvavidas. Te decían cuándo plantar, cuándo navegar, cuándo cambiarían las lluvias. Para usarlo mirabas dónde se encuentra la cuenta del sol en el zodiaco. Supongamos que se apoya sobre una marca con la letra Kiki. Revisarías la placa del parapegma para acá y podría decirte algo como: las Pléyades salen al amanecer. Así de simple. El dial de bronce conecta el movimiento celestial con la vida en la Tierra. Investigadores que descifraron el texto en 2016 encontraron 42 de esas entradas a lo largo del año, demostrando que el mecanismo era un calendario de estrellas, tanto como un reloj de planetas. Gracias por mirar. Ahora, vean los videos que están apareciendo en pantalla para más historias increíblemente.